muchas veces se siente menos que la persona a la que está atacando. Saca menos notas, tiene menos compañeros, tiene menos logros. Entonces, mediante el ataque, sea verbal, psicológico, físico, ese sentimiento de inferioridad va desapareciendo. Bien, por ahí no lo puedo representar con las manos, pero podríamos decir, si siente que la otra persona está acá y el acosador está acá, a medida que lo va atacando, no se siente tan inferior. Bien, esto incluso obviamente es motivo de muchos ataques sin que sea bullying, en otros contextos, en otras situaciones, incluso entre adultos suele ocurrir bastante. Muchas veces los adultos cuando suelen atacar a otra persona es porque en el fondo se sienten inferior o hay cierta inseguridad. También, por otro lado, ocurre que el ser humano, en tanto es un ser social, busca, aspira siempre a los vínculos. Cuando no los logra, está dispuesto a hacer lo que sea para llevarlo a cabo. Bien. Dicho en otros términos, si un alumno se siente que está quedando excluido, para formar parte de un grupo, por ejemplo, un grupo problemático, está dispuesto a hacer lo mismo que hacen el resto. Bien. Y acá hay algo muy importante que más adelante lo voy a explicar más en profundidad. Fíjense cómo la conducta de todo este grupo problemático termina reforzando el bullying. Es decir, uno lo hace y los otros lo aplauden. Esto refuerza la conducta de estas personas. Bien. También ocurre algo muy parecido en aquellas situaciones donde uno quiere llamar la atención, donde quiere ser el centro de atención del grupo, el número uno y demás. Es un mecanismo bastante similar, en donde las personas están dispuestas a hacer lo que sea necesario con tal de ser el centro de atención. Por otro lado, también va a ocurrir algo similar a la primera causa que estaba presentando, pero en otro contexto. No son pocas las veces, si trabaja en un ámbito escolar seguramente lo habrán visto, que una persona haya sido víctima de bullying, por ejemplo en la primaria, y que al pasar a la secundaria, ahora él realice el bullying, sea él el acosador. Este escenario es muy recurrente también. El proceso que actúa acá es bastante similar a la primera causa. Lo que sufrió antes de manera pasiva, ahora lo reproduce de manera activa. Antes era víctima, ahora pasa a ser agresor. Básicamente actúa de la misma manera. Bien, fíjense que acá, y más adelante lo iré explicando, es importante que la persona aprenda distintas formas de relacionarse. Si un alumno crece con estas, se le dice pautas de interacción, con estas formas de vincularse mediante la agresión, es la única forma que conoce para hablar con los demás, para acercarse, para comunicarse. Y acá les dejo una pequeña frase de Viktor Frankl, que seguramente algunos lo conocen, otros tal vez no, pero si les digo que el autor de El hombre en busca del sentido, tal vez suene un poco más. Este autor descubrió, producto de la experiencia que tuvo, estuvo en un campo de concentración, sobrevivió y demás, descubrió que las personas, una vez que habían salido del campo de concentración, se creían en derecho, por decirlo de una forma, a poder estar quizás por fuera de la ley o estar exentos, por decirlo de una forma, de justificar sus acciones, de pasar por encima de las reglas y demás. Lo pongo en otros términos. Descubrió que el ser humano, después de haber sufrido tal o cual maltrato, tal o cual injusticia, se cree con derecho a poder él transgredir las normas, transgredir las reglas. Por eso lo traigo a colación, relacionado con esta última causa que vengo a presentar, que es la persona que ha sido víctima, que ha sufrido de bullying, pasaría a actuar este proceso en donde se creería con derecho ahora de poder estar encima de las normas, del trato y demás. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que le puede pasar a una persona que sufre bullying? Bueno, la realidad es que muchísimo, de todo. Yo acá les menciono por ahí las más comunes, las más recurrentes, ¿bien? Y aquellas señales que uno va a poder detectar enseguida. Cambios en el estado de humor, ansiedad, ira, puede haber depresión, ¿bien? En los adolescentes hay que estar muy atento a esta situación. Problemas para dormir, para conciliar el sueño, ¿bien? El famoso insomnio. Pero más que nada quiero señalar el último punto que estaba explicando antes, cuando se habla de aquella sensación de soledad, ¿bien? Cuando niño, adolescente, la víctima, digamos, no se siente escuchada o no siente que tiene un espacio donde pueda expresarse. Otro punto también muy importante tiene que ver con la inatención, es decir,
Vieron que yo les dije, las notas en la escuela van a bajar, la situación en la escuela va a empeorar y viene por el lado de esta dificultad para sostener la atención. Lo que ocurre es muy simple. Cuando uno tiene un problema, es muy difícil concentrarse en algo más. Nos pasa a todos, adultos, chicos. Acá es algo muy similar. Si estamos frente a una persona, una víctima, que tiene la preocupación de que lo traten mal, una preocupación de que le hagan tal o cual cosa, difícilmente se puede concentrar en lo que ocurre en la escuela. Por eso muchas veces se distrae, sus notas bajan, cambia el rendimiento académico. Ahora bien, va a suceder también que uno diga, la persona que está sufriendo el bullying, ¿por qué no lo menciona? Como bien explicaba anteriormente, muchas veces sienten culpa, sienten vergüenza, porque no saben cómo resolverlo, porque creen que son ellos los culpables, porque dicen, no puede ser que a mi amigo no le esté pasando, a mí sí me está pasando, el problema tiene que estar en mí. Bien, acá es donde yo por ahí hago un llamado de atención principalmente a los familiares, a los padres. Como bien mencionaba antes, primero es construir un espacio donde haya un diálogo, es decir, acercarse ya sea al niño, ya sea al adolescente, en la adolescencia es más difícil, y hablar con él, dedicarle tiempo, que eso es lo ideal. Punto número 2. Siempre se suele preguntar cómo estás. Y está muy bien, está perfecto. Es más, si yo les pregunto a ustedes, seguramente todo el tiempo le están diciendo cómo estás. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas les dicen qué están pensando? Quizás nadie. Si a mí me preguntan, ¿cómo estás? Bien. Ahora, si me preguntan, ¿qué estás pensando? De todo. Preocupaciones, temores, tareas, obligaciones, ¿qué voy a comer en un rato? Imagínense, ¿qué estoy pensando? De todo. Entonces, cuando ustedes hablen con una persona, no solo pregúntenle cómo está, sino también qué está pensando. Muchas veces eso les puede servir como una vía para iniciar un diálogo y empezar a descifrar qué es lo que está sucediendo. Como expliqué antes, bullying como tal es acoso dentro de la escuela, que luego se puede extender a otros escenarios. Por ejemplo, lo digital. En algunos casos, pequeñas excepciones, a veces inician lo que es el ciberbullying y después pasa al acoso más físico, es decir, al bullying tradicional. Si hablamos de ciberbullying, es bastante similar, pero